estamos a 2 milésimas de llegar al pico histórico negativo de la peor crisis de la historia argentina, que fue en el año 2001. Bueno, acá con esta columna damos pie a la columna de Juan Enríquez, Martina López, Eduardo Sánchez y hoy en el piso Fran Marciteri Massa, escuchando y recibiéndote. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ¿y vos? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bárbaro. Perfecto, sí, porque recién la cortina se escuchaba muy bajo, pero a ustedes los escucho bien. Buenísimo, no, te escuchamos, la verdad que te escuchamos re bien, como si estuvieras acá al lado nuestro. Bueno, bárbaro. En alguna oportunidad esperemos que se dé eso. Cuando quieras, sos totalmente bienvenido. Está difícil por estos tiempos con el costo del transporte, pero bueno. Mirá, nunca hay que dejar las ilusiones y las esperanzas de lado. Que no nos roben tampoco las esperanzas y la ilusión, ¿sí? Vayamos por eso. Totalmente. Gurice, mucha información por estos días. Parece que desde este país hay un nutriente permanente de información, sobre todo como para generar un discurso contrahegemónico, ¿no? Atento a que todavía tiene primacía en los medios y demás el discurso más ligado al gobierno. Esta semana, dentro de todos los informes que sacó el CEPA, se conoció la actualización del mercado laboral, ¿no? Sobre todo un dato que ruge a 10 meses de gestión. En realidad es un poco menos, porque los datos son el mes de julio, ¿sí? La tendencia siempre es la misma, igual. Pero decir que el desempleo aumentó, perdón, la cantidad de trabajadores despedidos, es parecido, pero vamos con números precisos. 187.725 es el número de puestos de trabajo que se perdieron desde que inició la gestión Milei hasta el mes de julio de 2024, ¿sí? Estamos ya rondando prácticamente los 200.000 puestos de trabajo. Decir que de esos 187.000, 146.465 son trabajadores del sector privado, ¿sí? Esto está directamente ligado con esta situación de recesión y depresión que vive la economía argentina en la actualidad, y el resto de los despedidos son trabajadores públicos, ¿sí? Hay que dejar en claro que la amplia mayoría son trabajadores del sector privado, ¿sí? Porque a veces en esa permanente estigmatización que se hace del Estado, de lo público, de las universidades, de los ministerios, se construye tal sentido común que hay algún sector de la población que se pone contenta cuando despiden a un laburante del Estado. Bueno, hay que decirle a esa población que la cantidad de mayor despedidos se da en el sector privado, justamente, ¿sí? Algunos de los otros guarismos que se conocieron dentro de este informe de CEPA, lo más sintético posible, que 10 de los 14 sectores de la actividad redujeron sus puestos de trabajo, ¿sí? Siempre los más afectados son la industria, el comercio y sobre todo, específicamente, la construcción. De esos 146.000, casi 70.000 son puestos de trabajo que se perdieron en el sector de la construcción. Esto está ligado no solamente con la recesión, sino también con la decisión del Estado de no abonar ningún tipo de presupuesto específico para realización de obra pública en el territorio argentino. Otros datos que se desprenden, hay un dato importante que marca un crecimiento de la población monotributista, ¿sí? Es un universo que es creciente en la Argentina, que es una figura creada impositivamente en la década del 90 por el gobierno de Carlos Menem, y está íntimamente ligada a la precarización laboral, ¿sí? Por ahí quizá lo tiro como data para generar algún cierto debate, ¿no? La población, dentro de los proyectos populares que gobernaron la Argentina en los últimos 25 años,
no ha habido un profundo análisis sobre la figura del monotributista y todas las implicancias que eso conlleva. Estamos hablando de una nueva forma de vincularse con el fisco y que está de alguna forma desligado de la mayor parte de los derechos laborales que tiene un trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Inclusive hay muchos trabajadores del Estado, muchas veces precarizados con esta figura del monotributo, y creo que es una de las puntas a trabajar en el proyecto popular que gobierna en Argentina en el próximo gobierno, en tanto y en cuanto poder trabajar sobre una demanda de población que daría la sensación que no se logró escuchar con mucha atención en los años pasados, ¿no? Y estas son un poco las consecuencias. Conocer que el universo de trabajadoras en casas particulares está en 455.790 registradas, obviamente, y que los guarismos indican que para el mes de agosto, o sea, los datos crecientes, también habría una caída de alrededor de 7.000 puestos de trabajo en la República Argentina. Ahora bien, decir con todo esto que la tendencia desde que asumió Javier Milei como presidente de la Argentina, de esta recesión y esta depresión que se vive, es una pérdida constante de puestos de trabajo en todo el país. No hay provincia que esté de alguna manera aislada de este contexto macroeconómico, y es una de las principales falencias que tiene este gobierno, que no se le puede reconocer ninguna virtud, me parece. Y algún gobernante histórico del país decía, el general Perón, gobernar es crear trabajo. Entonces, si estamos destruyendo trabajo, lo que menos se está haciendo es gobernar. En todo caso, lo que se está consolidando es una rotunda transferencia de riqueza desde los sectores del trabajo hacia los dueños del capital. Sí, terrible. Perder en el último mes casi 9.000 puestos de trabajo privado es un montón. Es una locura, sí, 8.692. Es terrible, es un número. Venimos de meses donde se ha perdido arriba de 30.000 puestos de trabajo. No, es una locura, son familias que se quedan sin su sustento para poder sobrellevar lo cotidiano, ¿no? Es lamentable. Uno no visualiza en los medios de comunicación análisis sobre estos temas, ¿no? No hay una profundidad en el análisis, pareciera que se oculta. Si no fueran por los informes de CEPA y algún que otro medio que toma un poco de difusión sobre estas temáticas, pareciera, como decía el gran Galeano en su momento, que estos sectores son cada vez más invisibles, ¿no? Sí, es terrible. Terrible porque me impactó, ¿no? El número de los 9.000, casi 9.000, en un escenario en el cual se vienen perdiendo permanentemente, todos los meses se vienen perdiendo puestos de trabajo registrados. Casi 150.000. Casi 150.000 en lo que va de la época de la era Milei. Entonces, en el sector, solamente en el sector privado. Sí, trabajadores en blanco registrados del sector privado. Entonces yo pregunto, ¿hasta cuándo, no? Y claramente, es ¿no? Intentar generar algún efecto que logre poner un freno a esto, porque uno va viendo que el precipicio es cada vez más cercano. Ahora lo vamos a ver con el coeficiente de Gini, pero no se logra dimensionar por parte de un sector importante de la población. Bueno, hoy estaba el paralelismo de la Expo Trabajo en la Rural, no sé si lo vieron, que las empresas decían que tenían solamente puestos para 1.000 personas, eran casi todos jóvenes, y había alrededor de 4.000 jóvenes, o sea, 1 de cada 4 iba a conseguir un laburo, y qué laburo, ¿no? Y sí conseguía. Sí, laburo, no van a ser laburos ni calificados ni nada por el estilo, ¿no? La desocupación a la brevedad va a estar superando ya los 2 dígitos, y volvemos a la Argentina de la década del 90, donde veíamos a la amplia mayoría de los laburantes argentinos haciendo colas para buscar trabajo,
Bueno, es la Argentina que se está construyendo y que se avecina, lamentablemente. En su momento llegamos al 18% de desocupación, superamos el 20% en la época que ganó Néstor las elecciones, pero estamos construyendo ese rumbo, lamentablemente. Como 5 colas de cuadras de cola, perdón. Colas de cuadra, son mi ley. Sí, estoy mal. Como Hablando 5... de Milei también, esta semana, y en sus interesantes puestas en escena que viene desarrollando con muchísimos furcios, datos irreales, es una máquina de mentir permanentemente. No sé si uno, porque está en el tema, tiene que escucharlo, analizarlo y después tratar de refutar, creo que todas las cosas que dice, porque, bueno, estuvo hablando del coeficiente de Gini, en realidad hizo no recuerdo específicamente bajo el marco de qué reunión con los más ricos de la Argentina, se manifestó en relación a que los países, en este caso nuestro país, iba a crecer en tanto y en cuanto a los ricos le vaya bien. Esa es su postura y su visión de la economía, ¿no? Y La teoría del derrame. bajo ese criterio, de alguna forma cuestionó el índice de Gini y dijo, seguramente van a venir a hablarme del coeficiente de Gini, bla, bla, bla. Bueno, para los que no saben, el coeficiente de Gini es un instrumento que se utiliza a nivel internacional para medir los parámetros de desigualdad que tiene un país. ¿Sí? Es un coeficiente que va entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 0 es ese número, estamos hablando de un país que tiene mejor distribución de la riqueza y una equitativa desigualdad, es decir, más igualitario. Cuanto más cercano a 1, estamos hablando de un país absolutamente desigual. Decir que Argentina en el año 2016 tenía 0,43. En el efecto de la pandemia 2020-2021 llegamos al 0,41, ¿sí? Parecen pequeños números, pero eso marca un salto enorme en la contribución de desigualdad en la distribución de la riqueza. En la actualidad estamos en 0,49, ¿sí? Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 0,49, y ahora bien, los invito a pensar cuánto era el coeficiente de Gini de la Argentina en nuestra principal crisis histórica reciente, que fue la del año 2001. Más de 5, me imagino. Estábamos en 0,51, ahí nomás, estamos a nada de, y se nota en la calle, ¿sí? Que estos números uno los puede contrarrestar con la realidad de la mayor parte de las familias argentinas, como para que tengamos en cuenta que esos discursos grandilocuentes donde de alguna manera se ensalza la realidad de los ricos y se hunde la realidad de los pobres, bueno, también marca el mismo horizonte que este gobierno está llevando adelante en términos de coherencia, ¿no? Destruir trabajo, transferir riqueza, todo va de la misma mano. Otro dato vinculado con esto, en 2016 había una diferencia de 16 veces entre el 10% más rico de la Argentina y el 10% más pobre, ¿sí? Esa diferencia se ha aumentado a 19 veces, ¿sí? Perdón, no es en el 2016, el año pasado solamente, ¿sí? Para que ustedes vean, desde el 2023 a la actualidad, en solamente meses que no llegan a un año, estamos midiendo los mismos trimestres, ha desmejorado notablemente la distribución entre los más ricos y los más pobres de la Argentina. Todo un tema. Y todavía falta, lamentablemente todavía falta mínimamente un año para las próximas elecciones legislativas, para ver qué es lo que puede llegar a pasar en ese momento. Sí, exactamente. Falta poco y bueno, esperemos que se arbitren desde la política acciones concretas. Por ahí uno pone en valor la lucha de los estudiantes universitarios en este escenario de reducción alevosa del presupuesto que no permite prácticamente funcionar con los salarios congelados y ni siquiera existen recursos para los gastos de funcionamiento mínimo. Plantear un sendero de luz,
un sendero de esperanza en el sentido de ver a tantas juventudes dispuestas a dar la pelea permanentemente ante un concierto totalmente adverso, ¿no? A mí me tocó, que ya tengo 43, cuando iniciaba la facultad ya por el año 2000, pero esto pasó unos añitos después, en el 2000, fines de 2001, el intento de privatización de la universidad pública con un entonces ministro de Economía, Ricardo López Murphy. Bueno, se armó una movida interesante a nivel nacional que eyectó del Ministerio de Economía al por entonces Ricardo López Murphy, que en el año 2020, en el año 2003 fue candidato a presidente y sacó casi el 20% de los votos, ¿no? Cómo es corta la memoria de los argentinos. De hecho, yo recuerdo que muchos estudiantes de la facultad lo terminaron votando. Pero esto marca por ahí ciertos rasgos de carencia en la formación estructural de la política que tienen los habitantes del país, e inclusive en el corto plazo. Sí. Esto al mismo tiempo, perdón Edu, No, pero quiero recordar algo. Quien se ha metido con las universidades públicas no le ha ido bien políticamente en este país. Bueno, justamente eso iba a decir. Lo eyectó una decisión de recortar el presupuesto a la educación. No solo eso, me voy más para atrás. ¿El Cordobazo quién lo gestó? Exacto. También, es verdad. Es decir, el colectivo, la noche de los lápices, los bastones largos y tantas otras, el colectivo universitario no ha sido fácil de vivir en Argentina. Pelearte con el colectivo universitario políticamente no tiene, o mejor dicho, históricamente no tiene buenos resultados. Tengamos en consideración que esto también ha tenido repercusiones en otros países, como fue el caso de Chile hace unos años. En la educación pública, en la universidad, lograron instalar un gobierno popular, que hoy puede ser cuestionable desde la gestión, pero que en aquel momento resultó muy importante. Sí, y algo que un poco lo mencionaron ya, pero para resaltarlo, el sentido el sentido de solidaridad, ¿no? Del movimiento estudiantil, que no tengo dudas de que se va a concatenar la lucha con los jubilados, con los trabajadores, con los trabajadores del sector de la salud, y toda la ciudadanía en defensa de la salud pública. Comparto que no es menor, no sé si decirle la despertada, porque es un poco romantizarlo, pero bueno, sí, de la organización estudiantil que estamos viendo. Hay casi 80 establecimientos de educación pública a lo largo y a lo ancho de nuestro país que están como medida de lucha siendo tomados por los centros de estudiantes y por amplias mayorías, por asambleas que estamos viendo en las redes, no tanto en los medios, aunque es un tema que se cubre un poco más, que son asambleas con participación histórica. Y bueno, algo de eso, lejos de enojarnos, como siempre medimos el termómetro en este programa, algo de eso despierta un poco de esperanza, ¿no? Absolutamente, sí. Creo que hay que poner en valor la lucha estudiantil, acompañarla y darle toda la visibilidad posible en un ámbito donde permanentemente se trata de estigmatizar todo lo que tiene que ver con política, con participación y demás. Otro dato como para ir cerrando, chicos, esta semana, el día lunes, se entregó el Nobel de Economía, ¿sí? A 3 economistas que provienen de Estados Unidos. Vamos a decir una cuestión: ninguno de los Nobeles, por lo menos en economía, son revolucionarios de izquierda. A lo sumo pueden llegar a tener alguna visión un tanto más acorde a ciertas políticas sociales, pero no dejan de ser parte del establishment, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esos economistas, que se llaman Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, hicieron un trabajo vinculado a la importancia que tienen las instituciones sociales en la generación de riqueza de los países, ¿sí? Eso como para tenerlo en cuenta, siendo contrafálticos del discurso que hoy gobierna la Argentina, ¿sí? De hecho, el primer economista que cité, hace muy poco, en una nota en Perfil, cuestionaba
el desarrollo de las políticas de Milei. ¿Qué trae esto como corolario? Que quienes manejan el capitalismo a nivel internacional saben también que hay ciertos límites, sobre todo con la cuestión social, ¿no? Que cuando se altera la paz social, cuando se vulneran los derechos básicos de nuestros compatriotas, no hay posibilidad de que quienes ostentan la mayor parte de la riqueza sigan obteniendo riqueza, porque volvemos a generar un proceso de destrucción y las variables estallan por los aires. Entonces lo que el capitalismo siempre pretende es que permanezca un sendero de paz en los países mientras ellos siguen generando y haciendo riqueza. ¿Será por eso que Milei no ganó el premio Nobel? Sí, Milei estaba muy enojado, obviamente, con los suecos empobrecedores, y seguramente planteó que habían recibido algún sobre porque no le llegó ni siquiera la invitación para participar. Pero Milei pone en riesgo inclusive al mismo capitalismo, atento a que no tiene posibilidad de continuidad en el desarrollo futuro, un tipo de política como esta que está destruyendo todo, y todas las semanas que hablamos hay nuevos frentes de batalla que él mismo va generando. De hecho, ya el descontento social y las encuestas lo tienen por debajo de los 30 puntos de aceptación. En solamente 10 meses cayó más de la mitad, y esperemos que eso marque un sentido de profunda reflexión en los habitantes del país para, de alguna manera, revertir esta situación caótica que hoy estamos atravesando. Bueno, terrible. ¿Sabes que, Juan, hoy no hemos comentado nuestra consigna semanal al aire para que nos vayan comentando? Prepárate, Fran, porque la vas a tener que pensar. Y nuestra consigna de hoy es, igualmente, cuando Fran escuche la consigna, me parece que es fácil, tiene una respuesta muy fácil, pero vamos a ver si piensa la misma respuesta que pienso yo. Al menos una parecida. Yo creo que va a ser la misma, pero no importa. La consigna del día de hoy es: ¿qué es lo que pudiste haber hecho por lealtad? Qué bueno eso. Yo creo que es la coherencia de las ideas, ¿no? Estar siempre defendiendo las mismas ideas y a los mismos sectores a los que uno pertenece, que es el laburante, es el trabajo. Porque por ahí la lealtad a las personas me parece que puede llegar a ser cuestionable, porque si esas personas modifican su manera de ver el mundo, estamos traicionando las ideas. Me parece que la principal lealtad tiene que ser a las ideas. Si es lealtad a las personas es porque son las que encarnan estas ideas, así que estoy completamente de acuerdo con vos. No te apures, porque ya viene después tu momento. Claro, justamente eso, digo, hay personas, podemos resaltar como muy pocas, la figura de Cristina en la Argentina, que tienen una coherencia enorme a lo largo de las décadas y de los años, pero muy pocos dirigentes pueden sostener coherencia. Entonces es importante siempre mantenerse leal a las ideas, y cuando esas personas a las que uno sigue permanentemente pisan el pasto y miran para otro lado, uno siempre tiene que seguir siendo leal a las ideas, que en definitiva son las que sustentan teóricamente el bienestar de nuestro pueblo, ¿no? Buenísimo, Juan. Te agradezco mucho, mucho, mucho la participación del día de hoy, la columna muy clara, muy llena de contenido, muy buena como para entender lo que está pasando dentro de nuestro país. Y bueno, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Gracias, Gurizada, por el espacio. Y bueno, o yo andaré por allá, o quizás ustedes pueden venir a Entre Ríos y hacer de pura cepa, por ejemplo, en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Quién les dice que no es una posibilidad? Pero hombre, invítanos y viajamos. Mi vieja vive en Gualeguaychú. Hacemos parada en el medio y ahí estamos.
No, igual Paraná un poquito más lejos, pero bueno, no hay problema. Es otra ruta. Tienen alojamiento para quedarse aquí, así que olvídense de eso, y es una linda instancia para recorrer un poco la Argentina y federalizar el discurso y la lealtad a las ideas. Lo haremos federal. Tendremos que hacer de pura cepa federal. Nos están lloviendo los hospedajes, Juan, JP, así que bueno, acá tenemos perfecto. otro en Colón. Se picó esto, hay que abrir la... Vamos, todavía que empezamos a viajar al litoral. Hoy estuvo nuestro compañero director del CEPA, Hernán Lecher, en nuestra provincia, en la ciudad de Colón, en una actividad del Sindicato Luz y Fuerza, y la rompió toda. Así que como Messi anoche, Hernán, en Colón la rompió toda. Tengo los mejores comentarios de asistentes al evento, así que también queremos mandarle un abrazo. Espectacular, buenísimo. Bueno. Me parece genial. Bueno, Ulises, saludos, nos encontramos pronto. Un abrazo.